Buenos días, buenos días. Estamos, bueno, ya estamos en Facebook y en vivo. Hoy es sábado 30 de septiembre. Vamos a comenzar y a seguir estudiando el libro de Mateo, que estamos en el capítulo 7, estamos en el Sermón del Monte. Y vamos a continuar estudiando, pero como ustedes saben, yo siempre tengo que hacer unos ajustes. Vamos a ver. No sé por qué. Esta melodía. Mira, ya estamos de aquí en el negocio de nuestro Padre Celestial. ¿Vieron? No sé por qué esta melodía hace que yo siempre piense en ti. Y digo, ok, estamos en negocio. Déjame hacer otro ajuste más aquí. Sí, ya la introducción acabó. Venimos aquí. ¿Desde cuándo? Todo aquí. Un poquito atrasadito, pero estamos bien de todos modos. Van a ser por unos minutos. Bueno, entonces la clase del día de hoy vamos a empezar en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 15, donde dice: cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por dentro son lobos rapaces. ¿Ha encontrado usted así alguno así en su iglesia? ¿Ha conocido alguno? Que están vestidos de ovejas, pero son lobos vestidos de ovejas. Ok, tenemos que tener cuidado con ellos. Son falsos profetas. Por supuesto, nuestra necesidad de discriminación no acaba una vez que hemos decidido elegir la puerta estrecha. Además de tomar decisiones aceptadas al principio del camino, eligiendo la puerta del discipulado y la senda de la santidad, tendremos que seguir empleando nuestras facultades críticas y nuestro discernimiento espiritual a lo largo de todo el trayecto. Por supuesto, contamos con el poder de Dios para guardarnos en el camino, pero la protección divina viene dada al menos en parte, por medio de nuestra perseverancia en los bienes espirituales que Dios nos ha dado y por conocer y por nuestra vigilancia en torno a los tropiezos y las desviaciones que nos presentan en el camino, Jesús acaba de advertirnos del peligro de no andar por la senda angosta. Ahora bien, hay muchas razones por las que podemos desviarnos de ella. Puede ser a causa de nuestro propio corazón malo y sus consecuencias y sus concupiscencias, o a causa de la frialdad espiritual, o a causa de descuidar la oración y la meditación de la palabra, o a la causa de actitud de recelo, envidia, amargura o malicia que lesionan nuestra relación con nuestros compañeros de camino. Pero ahora el Señor procede a advertirnos acerca de otra razón principal, la influencia de falsos profetas. El creyente fiel es una persona sensible, abierta a la voz de Dios, consciente de su propia necesidad de crecer en la fe y, por lo tanto, deseosa de recibir todas las ayudas posibles. Es cosa muy ver el apetito espiritual de recién nacido en Cristo, cuando la convicción ha sido clara y contundente. Debe con entusiasmo la leche espiritual de la palabra. Responde con humildad y mansedumbre ante las
espirituales palabras. Responde con humildad y mantiene ante las situaciones de sus hermanos. Recibe con sencillez y con emoción la docencia de la iglesia. Está dispuesto a sentarse a los pies de sus mayores en Cristo y a ser enseñado por ellos. Muchas veces es una persona un poco ingenua que en la emoción de su primer amor coloca un pedal a los demás cristianos y acepta con inocencia los consejos de ellos. Pero ahora bien, en escuchar la advertencia del Señor Jesucristo, no es oro todo lo que refluye, lo que reluce, no es oro todo lo que brilla. Además de tener enseñadores fieles, la iglesia conoce la actividad de falsos maestros. Para entender lo que es un falso profeta, quizás necesitamos decir algo acerca del profeta auténtico. Tanto aquí como en muchos lugares de la Biblia, se trata no tanto de alguien que predice el futuro como de alguien que habla en nombre de Dios. Esto tiene al menos 3 implicaciones. Nadie puede ser un profeta fiel que no haya sido comisionado por Dios. El profeta verdadero no está en el ministerio por voluntad propia, sino porque Dios le ha llamado, o dicho de otra manera, ha sido equipado para realizar este ministerio mediante el don del Espíritu Santo. Nadie tiene el derecho de arrogarse para sí la función de hablar en nombre de Dios. Dios mismo elige a sus portavoces. Nadie puede ser un profeta cuyo mensaje no procede de Dios. El profeta verdadero no habla por su propia cuenta, sino según lo que oye de Dios. No aprovecha el pupilo para comunicar sus propias ideas, sino que es fiel siempre a la revelación divina. Esto significa que el profeta verdadero será alguien sensible a la dirección del Espíritu, pero ante todo significa que su mensaje se ajustará siempre a la enseñanza de las Escrituras. Nadie puede ser un profeta fiel cuya vida no es consecuente con su mensaje. Para que el mensaje de Dios haga impacto en sus oyentes, debe haber hecho impacto previamente en la vida del mensajero. El auténtico profeta de Dios no es un ser perfecto, pero sí una persona que no practica la doblez en su ministerio. Cuida sus motivaciones y procura desterrar de ellas toda consideración egoísta, ambiciosa o materialista y ministra para la sola gloria de Dios. Bueno, doble hipocresía. Vamos a ver, doble hipocresía. En contraste con lo que acabamos de ver, el falso profeta, o más literalmente, el pesudo profeta, o bien no ha sido comisionado por Dios, o no es fiel a su revelación, o niega en sus actos lo que predica con la boca. Es inconsecuente en su llamamiento, en su mensaje, o en su estilo de vida, o en las 3 cosas a la vez. Sin embargo, tengo la lengua trabada ahora. Sin embargo, el falso profeta no es fácilmente identificado. A lo mejor emplea su lengua fácil, elocuente, carismático y palabras más blandas que la mantequilla. Sin duda, tiene apariencia de gran piedad. Suele predicar no lo que Dios quiere que diga, sino lo que la gente quiere escuchar. Pero precisamente por eso es altamente peligroso, deslumbrado por su aspecto gigante de la fe, la recién convertidos y aún los creyentes de años que mantienen vivo su deseo de seguir creciendo en el Señor, puede ser presa fácil de sus engaños. Vamos a ver lo que dice el libro de Salmos, capítulo 55, versículo 21. La palabra de su boca era más blanda que la mantequilla, pero en su corazón había guerra. Más suave que el aceite eran sus palabras, sin embargo, eran espadas desnudas. Ay, mire lo que dice el Salmo, ¿qué? El Salmo 55, 21. Tengo que anotar esto aquí.
Salmo 55, 21. 55, 21. Salmos. Vamos a ver también lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 5. Teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. El mismo libro de Timoteo, en este mismo libro, Timoteo 2, capítulo 4, versículo 3 dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oído, conforme a su propio deseo, acumularán para sí maestros. Y eso es lo que está sucediendo. Muchas personas que están acumulando maestros que quieren de ellos, lo que ellos quieren escuchar es lo que los maestros le están dando. Y entonces eso no es bueno. Ok, por eso Jesús describe a los falsos profetas en términos de lobos que llevan vestidos de oveja. Frecuentemente Jesús y los apóstoles hablan de los creyentes como de ovejas y de los enemigos del evangelio como de lobos rapaces y salvajes. Pero solo aquí descubrimos que los lobos son capaces de disfrazarse como ovejas con tal de lograr sus engaños. Se hacen pasar por siervos de Dios, pero en realidad son agentes de maligno. Pertenecen a las tinieblas, pero tienen la apariencia de ángel de la luz. No nos dejemos engañar, pues tales personas pueden parecernos muy amables. Vamos por la vida con la ingenuidad de la caperucita roja y no vemos los colmillos de la bestia feroz, pero detrás de la sonrisa fácil y las palabras interesadas, las fases de los lobos rapaces están preparadas para devorarnos. Creo que debemos entender la expresión vestido de ovejas en términos de la ingenuidad de los discípulos más que en términos de la consciente intención maliciosa de los falsos profetas. Está claro que Jesús incluye a los escribas y fariseos entre los lobos, pero sería una ingenuidad de nuestra parte pensar que ellos se disfrazaban como ovejas de una manera deliberada y consciente. Más bien, se creían ovejas de rebaño de Dios. De hecho, los mejores ovejas e incluso pastores de los demás, pero nunca se habrían clasificado a sí mismos como lobos. El disfraz no era consciente. No obstante, Jesús hace bien en llamarles hipócritas y denunciar su disfraz embustero y peligroso. ¿Por qué? Aunque no le suspiran o quizás sabiéndolo, reprimían ese conocimiento y lo derretaban a niveles subconscientes. Vivían una vida doble. En la actividad del corazón no era lo que aparentaban ser en la vida pública y por lo tanto engañaban a los crédulos con su apariencia de piedad. Debemos entender pues que la denuncia de Jesús contempla a todos los falsos profetas, ya sean personas conscientes de su duplicidad o no. Algunos pocos quizás lleguen al extremo de enseñar cosas perversas de una manera consciente, con la intención más o menos de implícita de hacer daños al rebaño o de hacer que la oveja se extravíe, pero la mayoría practica la falsedad sin ser consciente de ello. Naturalmente, la denuncia de Jesús no se limita solo a los escribas y fariseos. Estos, con el paso del tiempo, iban a delatar el hecho de no ser de Dios al oponerse abiertamente a la obra de su Hijo. Pero Cristo está a punto de denunciar también a otros falsos maestros que pretenderán ser seguidos suyos y hasta harán poderosas señales en su nombre. Vamos a ver lo que dice aquí en Juan capítulo 10, versículo 8 al 13. Todos los que vinieron ante mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no le hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí y será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar, matar, destruir.
Yo he venido para que tengan vida, para que los que tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Jesús puntualizará que las ovejas no solo están en peligro a causa de los feroces que la atacan, arrebatarán y despecharán, sino también a causa de la negligencia de los falsos pastores. Los asalariados que huyen cuando el ministerio se vuelve incómodo o peligroso. Pocos son los que trabajan por el pago y no les permiten las ovejas. Debemos suponer, pues, que hay muchas maneras de que se puede ser un falso profeta. Y efectivamente, esto es lo que entendieron los apóstoles. Constantemente advirtieron a sus lectores acerca del peligro de la falsa enseñanza. Y a la luz de su advertencia, entendemos que esta tomaba y toma muchas formas. De hecho, la advertencia contra los falsos profetas es una de las más frecuentes en todo el Nuevo Testamento. Es así porque nuestro gran enemigo siempre está activo, buscando maneras de devorarnos y sembrando cizaña en medio del trigo. Por eso mismo el ladrón de Apocalipsis es la figura de Satanás, tiene como aliado al falso profeta, que se describió como una bestia que sube del mal y habla como un dragón. El asunto, por lo tanto, es sumamente serio. Además de muchos tipos de falsos profetas, hay muchas clases de engaños y muchas formas aparentemente piadosas de profetas de espiritualidad. Hasta tal punto puede llegar el engaño de la apariencia que según Jesús, ni siquiera los milagros son una demostración fehaciente del que lo realiza es un auténtico siervo de Dios. Entonces tenemos que hacer un autoexamen, Las palabras de Cristo no hacen temblar. Las palabras de Cristo nos hacen temblar, tanto a los que somos miembros de la piedad de una iglesia local o potencial víctimas de los falsos maestros, como a los que participamos nosotros mismos en ministerio de la enseñanza y predicación. A los primeros nos llega con tal fuerza que nos preguntamos inmediatamente, ¿cómo podemos saber si un profeta es auténtico o fraudulento? Si la misma Biblia nos enseña que los falsos profetas aparenten ser piadosos, queda claro que no podemos fiarnos solamente de la apariencia, sino enseña que puede realizar grandes obras, hasta milagros. No podemos fiarnos del testimonio de sus obras. Entonces, ¿cómo sabemos quiénes son fieles y quiénes son falsos? ¿Y cómo garantiza que no caigamos en sus redes y se cumplen esos engaños? ¿Ok? ¿Cómo podemos detectarlo? A ver, ¿cómo lo podemos detectar? ¿Cómo lo podemos detectar? Pero aún más angustia es la duda que estas palabras pueden sembrar en el predicador cristiano. Si es un hombre fiel y un creyente sensible, será consciente de sus defectos, reconocerá que no sabe sondear todas las rincones oscuros de su propio corazón para certificar la pureza de todas sus motivaciones. A lo mejor habrá luchado con brotes de orgullo, envidia, afán de protagonismo e intereses creados que han interferido en su matrimonio, en su ministerio. Y ahora, ante la seriedad de las palabras de Jesús, es muy posible que se pregunte, ¿seré yo un falso profeta? Si los oradores de milagros pueden quedar descalificados, ¿cómo puede ser yo un profeta fiel? Si nunca he hecho milagros, ¿cómo puedo saber si yo soy genuino o falso? Cristo mismo nos da respuesta a estas preguntas en los versículos siguientes y la estudiaremos en el capítulo siguiente. Por el momento, pues nos limitaremos a recordar que algunos de los grandes hombres
de Dios tuvieron que afrontar las mismas clases de dudas. Como los discípulos se enteraron de que uno de ellos iba a traicionar al Señor, todos empezaron a preguntar, ¿acaso seré yo? No se fiaban de sí mismos. Pedro negó al Señor, pero no por eso se constituyó en falso profeta. Elías pasó por una profunda crisis después de derrotar a los profetas de Baal en el Carmelo y sintió su indignidad de seguir sirviendo al Señor. Basta ya, Señor, toma mi vida porque yo no soy mejor que mis padres. Está en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4. El gran apóstol Pablo temía ser naufrago, descalificado como ministro de Dios. Y muchos siervos fieles de Dios a lo largo de la historia han pasado por momentos de gran aflicción, al ver sus debilidades y al sufrir sentimientos de fracaso. Siervos inútiles somos, desde luego, pero esto no nos convierte en falsos profetas. Por todo esto, los discípulos deben tener cuidado, deben estar en vigilancia para no dejarse engañar y descarrilar. Deben, como oración, literalmente al texto, mantener su mente apartada de los falsos maestros y el deber de la iglesia en su conjunto, de todos los creyentes individualmente, al estar siempre en guardia, porque siempre existe la posibilidad de que algunos quieren utilizar el púlpito como plataforma desde la cual elevarse a sí mismo, deformando la palabra de Dios o sencillamente ignorándola y proclamando sus propias ideas. Bueno, yo le voy a dar un consejito, ¿no? Muchas veces nosotros escuchamos personas, ¿no? De que le gustan leer libros, no, le gustan leer libros acerca de la Biblia, le gusta leer libros acerca de la Biblia. Y entonces, a veces que se basa mucho más a lo que dicen los libros, que a lo que dice la Biblia. Y cuando un libro que tú estás leyendo dice algo contrario a lo que dice la Biblia, no le puedes hacer caso a lo que dice el libro. Tiene que hacerle caso a lo que dice la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios y la Biblia está inspirada por Dios. La Biblia está escrita por personas que estaban inspirados por los pensamientos de Dios. Mas, sin embargo, los libros están escritos por personas, por humanos, por pecadores, por personas que son incapaces de tener la misma voluntad, el mismo amor que tiene nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que tenemos que tener cuidado en cuanto a las personas que nos están enseñando. Tenemos que tener cuidado con las personas que están diciendo, que están hablando por Dios, porque todo el mundo que dice Padre, 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 no entrará en el cielo, y hay muchas personas que están haciendo las cosas de Dios por Dios para ganarse su propio interés. No lo están haciendo con amor. Entonces, aquí ya yo voy a terminar esta enseñanza que nos ha dado nuestro Padre Celestial. Entonces mañana vamos a estudiar este mismo libro de Mateo, capítulo 7. Vamos a estudiar, mañana no, mira diciendo mañana, y esto ya es estudiado de todos los días, ¿no? El lunes vamos a comenzar en el libro de Mateo, capítulo 7, del 16 al 20. El lunes entonces cuando vamos a comenzar a hacer ese tipo de enseñanza, vamos a aprender acerca de lo que dice la Biblia en el versículo del capítulo de Mateo, versículo 7, de 16 al 20. Creo que el lunes es el día primero, ¿no? No, el lunes es el día 2, creo, sí, el lunes es el día 2. Entonces ahí nos vemos y que tengan un buen día y esperamos que hayan aprendido acerca de los falsos profetas. Tenemos muchos falsos profetas
Tenemos muchas personas que están enseñando falsamente y recuérdense que lo vas a encontrar a cualquiera persona, lo vas a encontrar que andan vestidos ¿de qué? De oveja. Andan vestidos igual que tú, igual que yo, y están enseñando cosas muy diferentes a lo que la palabra de Dios nos dice. Y un consejo que yo le voy a dar, trate la manera de estudiar la Biblia. No vengas a estudiar libros que hablen acerca de la Biblia. Primero estudie la Biblia y ya cuando usted estudie la Biblia, usted conozca un poquito la Biblia, ya tiene ya la mente acerca de lo que dice la Biblia. Y cuando usted escucha algo extraño, cuando usted escucha algo extraño, ya sabe ya de que eso no viene de la Biblia. Pero muchas veces lo estamos estudiando los libros y ya cuando venimos a la Biblia, venimos con la mente presupuesta por lo que hemos aprendido, que ha sido muy erróneamente. Y si ustedes saben bien, porque ustedes lo saben bien, de que todos nosotros conocimos de que lo que se comió, nos enseñaron, no conocimos lo que nos enseñaron, que lo que se comió Adán y Eva era una manzana. Era una manzana, es lo que nos enseñaron a todos nosotros. Pero la Biblia no dice que fue una manzana, la Biblia dice que fue un fruto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que nos están enseñando. ¿Por qué? Porque no viene de acuerdo a lo que dice la Biblia. Tenemos que recordarnos que lo que se comió Adán y Eva fue un fruto, no fue una manzana. Ok, entonces ahí nos vemos el lunes, que vamos a estudiar el capítulo 7 de Mateo, del 16 al 20. Ahí nos vemos, que tengan buen día, bye.